Eso no es una democracia, sino una dictadura. Juan Diego Vázquez sobre situación de Venezuela. Elecciones en Venezuela. A menos de 24 horas de celebrarse las elecciones en Venezuela, la situación en el país suramericano se encuentra en un punto crítico. Figuras públicas de todo el mundo han alzado la voz sobre la crisis política y social que atraviesa la nación, con un creciente consenso internacional que critica duramente el gobierno de Nicolás Maduro. Juan Diego Vázquez, exdiputado independiente, reaccionó este sábado sobre el incidente ocurrido con los expresidentes de la República, Mireya Moscoso. Dice: el impedir la entrada de decenas de líderes políticos a Venezuela por no ser afines al presidente Maduro sustenta la idea de quienes decimos que eso no es una democracia sino una dictadura. El domingo Venezuela sale a decidir entre dictadura y libertad. Mi apoyo a los demócratas. Bien. Totalmente desubicado Juan Diego Vázquez en su comentario, inoportuno, a destiempo, lo que vengo diciendo desde el video anterior. Nosotros no tenemos que inmiscuir nuestras narices, nosotros no somos la policía del mundo, ese complejito que tenemos de Estados Unidos, nosotros que somos la policía del mundo, que estamos diciéndole a todo el mundo lo que tienen que hacer y que la democracia y lo intachable es lo que viene de allá. Como si aquí en Panamá hubiera una democracia plena. Ah, sí hay democracia porque hay elecciones, sí, correcto. Y el nivel de corrupción que se carcome la cosa pública y la cosa política en este país, que tanto denunció Juan Diego, que no lo voy a poner en una categoría como San Juan Diego Vázquez, como si fuera un santo de la República de Panamá. No, no es verdad. Santo no es, perfecto no es, se equivoca, sí, todos los días como todos los seres humanos. Ya, bájalo del pedestal, aprende, entiende. Juan Diego Vázquez es un ser humano que se equivoca, y aquí se equivocó, porque un comentario como eso es inoportuno. Es innecesario. Venezuela tiene un problema con un presidente que yo considero también, en lo personal, un dictador. Pero los venezolanos tienen una gran oportunidad de decidirlo mañana domingo. O si no, a la brava, golpe de estado, como hacen allá en Burkina Faso, allá en Mali. Y presidentes no afines, como si Mireya Moscoso fuera una santa. ¿O acaso Juan Diego ahora va a aplaudir lo que hizo Mireya Moscoso? Tú no vas a decir nada de Punta Mala, tú no vas a decir nada de los durodólares, Juan Diego. ¿Por qué te quedas callado con eso? Habla de eso. ¿O vas a hablar de Vicente Fox y todos los escándalos de corrupción que tiene Vicente Fox allá en México? Este es la doble moral, el doble discurso y el doble rasero que tenemos en Panamá. Nosotros los panameños, y entonces que tenemos la tendencia de estar siguiendo follow the leader, estar siguiendo a los comentarios de los de arriba, y acá en este canal siempre con una opinión y un criterio distinto y diferente. Por eso es que tú me ves. ¿Qué pasa que tenemos que estar hablando de los problemas de otro país? Que lo resuelvan los venezolanos. Nosotros tenemos que resolver el problema que tenemos en la frontera, dándole así, ¿ves? Media vuelta y para atrás, papi. Para atrás, mami. Darien no es una ruta. Let's go. Eso es lo que tiene que decir Senafrón, la policía, en conjunto con los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya está. Vaya para atrás. Tú no tienes nada que hacer por aquí. No tienes que estar hablando de la situación. Otro non grato si gana Maduro o algún pro Maduro, otro non grato, otro problema diplomático, otra relación. Hey, brother, mira, a mí no me importa lo que pasa en la casa del vecino. Si el marido le da puñete a la mujer, ¿qué me voy a meter yo? Si yo me meto allá a la casa del marido, de la vecina, a tratar de solucionar un problema, salgo de problema con el man, salgo de problema con la vecina, ¿verdad? A la semana están besuqueándose. Y así es allá. Y yo quedé como un idiota, ¿verdad? Porque eso pasa todos los días en este país, en el mundo entero. Metiéndome yo en una cosa que yo no me tengo que meter, que no es mi problema, que no es mi asunto, que lo resuelvan los venezolanos, así como nosotros resolvimos cuando la invasión, que agarramos a Noriega y ¿verdad que no lo sacamos? ¿Verdad que fueron los gringos que Noriega los llamó para que lo sacaran aquí? Porque aquí nadie iba a dar pellejo, ¿verdad? Todo el mundo se escondió como ratas, ¿verdad? Esa es la historia valiente que no contamos en este país, que a muchos le da roncha cuando la decimos, pero es verdad. También es una verdad. Es que hay muchas verdades, hay muchas cosas y medias verdades que no se cuentan en este país. Entonces, ¿qué tiene que estar hablando Juan Diego
totalmente desacertado, inoportuno estar hablando de esas cosas, cuando lo que tenemos que buscar, hey brother, ¿sabes una cosa? Mira China. ¿Por qué China es potencia? ¿Por qué China es la potencia número 1 del mundo? Tú dices que no, que Estados Unidos. Mentira, edúcate, aprende, deja de vivir de CNN. China es la potencia número 1 del mundo. ¿Por qué ellos son potencia número 1? ¿Por qué? No se meten con nadie. Ok, tú tienes dictadura. No hay, ok, tú tienes dictadura. No hay problema. Yo vender negocio para ti. A ti te voy a hacer negocio. Tú me ganas a ti. Yo gano para mí. Tú para ti, yo para mí. Así, ya está. China no se mete con nadie. Por eso hay chino en todos lados. Por eso hay negocio de chino en todos lados. En todos lados les va bien y tienen millones y son potencia mundial. Y están recogiendo petróleo y materia prima. Ellos no están peleando ideología, que si eres de izquierda, que si eres de derecha. Ey, la China comunista no pelea con nadie. No discute con nadie. Se lleva bien con Estados Unidos. Estados Unidos le da un montón de plata. Se lleva bien con Venezuela, se lleva bien con Arabia, se lleva bien con Rusia, se lleva bien con Alemania, se lleva bien con Ucrania, se lleva bien con el mundo entero. Esa política de puertas abiertas, negocio socio, ganar, ganar, es la que tiene China. Y aquí no aprendemos. Allá te hacen un puente en una semana. De un tren bala, es donde se ve en China. En fin, bro. En fin, mente de pollito, ponernos a discutir, peleando ideología, babosada, cuando negocio socio es lo que vende. ¿Cuál es todo el problema aquí? ¿Cuál es todo el problema? El petróleo. El petróleo. Si eso es lo que se mueve. La reserva más grande de petróleo en el mundo la tiene Venezuela. Por eso es que hay mucho interés. ¿Cómo no? Claro que hay mucho interés para ver quién saca la mejor tajada. O este grupo o este grupo. Literal. Pero para que sepas cómo anda el mundo, por ahí tengo un video, una imagen, quiénes son los que sí van a poder ir, ¿verdad? Que yo lo tengo, que tengo la foto. ¿Dónde están estos niños? ¿Por dónde andan? Maduro está hablando ahí. Estos sí pueden ir, ¿ves? Estos sí pueden ir. Mira quiénes pueden ir. Cristiano Adame, el hijo de Sombrero Loco, el secretario del PRD. O sea, puro PRD aquí. Estos PRD del tiempo de la dictadura de Panamá no tienen ningún problema con el gobierno de Maduro. No se meten, no dicen nada y ellos sí pueden ir como observadores del proceso electoral. Que no me venga Mireya, ¿verdad? A dar golpes de la buena y que todo el mundo la quiere. ¿Qué te pasa? Memoria de pollo. Gobierno corrupto. Ese gobierno que tuvo Mireya. Punta Mala, los durodólares y un montón de escándalos más que nadie dice nada, que nadie dice nada, que nadie dice nada. En fin, yo lo voy a dejar de ese tamaño porque ya el montón de tonterías que se ve uno en los medios de comunicación tradicionales, de que la democracia, que vamos a defender la democracia, que cosa que no sé qué, hipócritas, loco, hipócritas, no van a defender ninguna democracia, lo que quieren es billetes, lo que quieren es el petróleo, eso es lo único que les importa, meter la cuchara ahí, para ver qué recogemos, para ver cuánto nos ganamos, eso es lo único que importa, money, no los venezolanos, dinero, socio, you know, pra.